Mario era un hombre de pocas palabras, acostumbrado a las largas horas de conducción en carreteras solitarias. Su trabajo como camionero le había enseñado a apreciar la soledad y a confiar únicamente en sí mismo. Había recorrido cientos de rutas, desde el amanecer hasta el anochecer, pero aquella noche, algo diferente lo esperaba. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando Mario conducía por una carretera poco transitada que atravesaba una región montañosa. La lluvia caía con furia, golpeando el parabrisas con tal intensidad que apenas podía ver más allá de unos pocos metros. Las luces de su camión eran las únicas que iluminaban el camino serpenteante, y el sonido del agua contra el asfalto creaba una sinfonía de aislamiento e inquietud. De repente, entre la cortina de lluvia, Mario distinguió una figura en la carretera. Frenó bruscamente, sintiendo cómo el camión patinaba ligeramente antes de detenerse. Al enfocar la vista, vio a una mujer empapada, de pie en la orilla de la carretera, con la ropa pegada al cuerpo y el cabello negro cubriéndole el rostro. Ella levantó lentamente la cabeza, revelando unos ojos que brillaban con una extraña intensidad. Mario dudó por un momento. Sabía que no debía recoger a extraños, especialmente en una noche como esa, pero algo en ella lo inquietaba. Tal vez era la forma en que lo miraba, o la simple humanidad de no dejar a alguien solo bajo la tormenta. Abrió la puerta del camión y la mujer, sin decir una palabra, subió al asiento del copiloto. El silencio dentro del camión era denso. Mario intentó iniciar una conversación, pero la mujer se limitó a responder moviendo solo la cabeza, y diciendo pocas palabras. Su voz era baja, casi un murmullo, y había algo en su tono que le erizaba la piel. Mientras conducía, Mario no podía evitar echarle miradas furtivas. Había algo en ella que no cuadraba, pero no podía definir qué era. Continuaron así durante varios kilómetros, hasta que la mujer le pidió que la dejara en un desvío que llevaba a un pequeño pueblo, al pie de un cerro. A medida que se acercaban, la carretera se volvía más estrecha y peligrosa, y la tormenta no daba señales de parar. Cuando finalmente llegaron al desvío, Mario detuvo el camión y la mujer se bajó sin decir nada, caminando hacia la oscuridad sin siquiera mirar atrás. Mario se quedó observando cómo la figura de la mujer se desvanecía en la distancia, sintiendo un inexplicable malestar. No podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Decidió continuar su camino, pero apenas había recorrido un par de kilómetros cuando vio algo que lo dejó helado. La misma mujer estaba de pie en medio de la carretera, más adelante, mirándolo fijamente. Frenó de nuevo, el corazón le latía con fuerza en el pecho. ¿Cómo era posible? La había dejado atrás hace apenas unos minutos. Esta vez, la mujer no esperó a que la invitara a subir, simplemente abrió la puerta del camión y se sentó a su lado, empapada y en silencio. Mario trató de mantener la calma, pero su mente comenzaba a llenarse de preguntas sin respuesta. Conducía en piloto automático, tratando de no mirar demasiado a su acompañante. Algo le decía que no debía preguntar, que no debía insistir. Sin embargo, la tensión era insoportable. Finalmente, cuando no pudo soportarlo más, Mario rompió el silencio. Le preguntó a la mujer cómo había llegado hasta allí tan rápido. Ella, con un tono de voz que parecía venir de otro mundo, respondió: Siempre he estado aquí. Antes de que pudiera procesar esas palabras, las luces del camión comenzaron a parpadear. El motor emitió un gemido antes de apagarse por completo, dejándolos en la más absoluta oscuridad. Mario intentó encenderlo de nuevo, pero fue en vano. La tormenta afuera rugía con más fuerza, y el viento sacudía el vehículo como si quisiera volcarlo. La mujer giró lentamente la cabeza hacia Mario, y lo que vio lo dejó paralizado. Su rostro había cambiado. Ya no era el de una mujer joven. Ahora parecía una figura envejecida, con la piel arrugada y los ojos hundidos, que lo miraban con una mezcla de tristeza y furia. Mario intentó moverse, pero estaba paralizado por el miedo. De repente, todo a su alrededor comenzó a distorsionarse. Las paredes del camión parecían derretirse, y la realidad se deformaba en un torbellino de imágenes y sonidos incoherentes. En medio de ese caos, Mario escuchó una voz, susurrante y oscura, que lo llamaba por su nombre. Fue entonces cuando lo comprendió. Esta no era una simple pasajera perdida en la noche. Era algo mucho más antiguo, algo que había estado esperando, acechando en la oscuridad. Y ahora lo había atrapado. Mario sintió un dolor agudo en el pecho, como si su corazón fuera apretado por una mano invisible. La visión se le nubló, y el mundo a su alrededor se desvaneció en un remolino de sombras y gritos. Su último pensamiento fue de arrepentimiento, de haber abierto aquella puerta, de haber permitido que la oscuridad entrara en su vida.
A la mañana siguiente, el camión de Mario fue encontrado a un lado de la carretera, abandonado. No había señales de haber ocurrido un accidente, pero el cuerpo de Mario estaba en el asiento del conductor, con una expresión de terror grabada en su rostro. Su corazón había dejado de latir, como si simplemente se hubiera detenido por puro miedo. Las autoridades nunca pudieron explicar lo sucedido. La única pista que había era una nota de papel que estaba en el asiento del copiloto, escrita con una caligrafía temblorosa. La nota decía: "Siempre he estado aquí". Nadie supo qué significaba. Los camioneros, después de escuchar la historia, comenzaron a dejar de transitar esa carretera, especialmente durante la noche. La historia de Mario se convirtió en una advertencia, una lección para aquellos que creen que las carreteras son simplemente caminos de asfalto y no portales hacia lo desconocido. Porque en las profundidades de la noche, cuando la realidad comienza a desvanecerse, hay fuerzas que esperan, acechando, listas para arrastrarte a su reino oscuro, del que no hay escapatoria. Carlos era un taxista experimentado, de esos que conocen cada rincón de la ciudad y cada atajo. Su vida transcurría entre turnos interminables de noche, donde la oscuridad parecía desdibujar las líneas entre lo real y lo imaginado. Había escuchado cientos de historias de sus pasajeros, pero ninguna se quedaba en su mente por más de un día. Eso fue hasta la noche en que subió a su taxi una misteriosa mujer. Esa noche, la lluvia caía sin descanso. Las calles estaban desiertas, y la ciudad parecía un espectro silencioso. Carlos encendió un cigarrillo, su único compañero durante las largas horas de trabajo. Eran casi las 3 de la mañana cuando decidió dar una vuelta por una avenida solitaria, esperando a algún cliente rezagado. Al doblar una esquina, la vio. Una mujer de aspecto pálido y cabellos largos y negros, que le hacía señas desde el borde de la acera. A Carlos le sorprendió no haberla visto antes en la calle vacía, pero no le dio importancia. Se detuvo a su lado y ella subió al taxi sin decir una palabra. ¿A dónde te llevo?, preguntó, ajustando el espejo retrovisor para verla. La mujer no respondió de inmediato. Parecía sumida en sus pensamientos, mirando por la ventana con una expresión distante. Finalmente, susurró una dirección, apenas audible. Carlos, sin reconocer el lugar, lo anotó mentalmente y puso el coche en marcha. Durante el trayecto, la incomodidad comenzó a crecer. No era solo el silencio de la mujer, sino algo más, una sensación opresiva que parecía llenar el auto. Carlos trató de iniciar una conversación para disipar la tensión. Carlos preguntó: ¿has tenido un mal día?, intentando sonar casual. La mujer no respondió. Sus ojos permanecieron fijos en la oscuridad más allá de la ventana. Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero se forzó a ignorarlo. No era raro encontrarse con pasajeros silenciosos, especialmente a esas horas. Finalmente, llegaron a la dirección que la mujer le había dado. Era una casa vieja, de esas que parecen abandonadas durante años. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, y la pintura de la fachada se caía en pedazos. El lugar irradiaba una sensación de abandono y desolación. Hemos llegado, dijo Carlos, esperando que la mujer le indicara si debía esperarla o si había terminado el viaje. Ella giró lentamente su cabeza hacia él. Sus ojos, ahora que los veía de cerca, estaban hundidos y rodeados de sombras, como si no hubiera dormido en días. Le entregó un billete sin decir nada, y salió del coche con pasos lentos. Carlos sintió un alivio inmediato cuando ella cerró la puerta. Esperó unos segundos antes de arrancar de nuevo. Miró por el retrovisor, esperando ver a la mujer entrar en la casa, pero la puerta permaneció cerrada. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la mujer había dejado algo en el asiento trasero. Era una pequeña fotografía. Carlos detuvo el auto y cogió la foto. Mostraba a la misma mujer, pero en la imagen parecía más viva, con un brillo en los ojos que ahora le parecía ausente. Lo que le heló la sangre fue el texto que estaba escrito en la parte posterior. Desaparecida el 12 de mayo de 1995. Su mente comenzó a girar en espiral. No podía ser cierto. Era imposible. Revisó la fecha en su reloj. 12 de mayo, pero de 2024. Exactamente 29 años después de su desaparición. Carlos sintió el pánico apoderarse de él. Miró hacia la casa, pero la figura de la mujer había desaparecido. Decidió que necesitaba respuestas. Se dirigió a la estación de policía más cercana, con la foto aún en la mano.
Cuando llegó, el oficial de guardia lo miró con escepticismo, pero accedió a revisar los archivos. Lo que encontraron hizo que a Carlos se le congelara la sangre. La mujer en la foto había desaparecido la noche del 12 de mayo de 1995. Según el informe, había tomado un taxi para ir a su casa, pero nunca llegó. Su cuerpo fue encontrado días después, en un callejón a pocos kilómetros de la dirección que Carlos había visitado esa noche. El oficial levantó la vista, visiblemente incómodo. Lo que describe es imposible. Esa mujer está muerta desde hace casi 30 años. Carlos, temblando, salió de la comisaría. Volvió a su taxi, intentando procesar lo que había escuchado. Era imposible, pero lo había visto con sus propios ojos. Encendió el motor, con la intención de ir a casa y tratar de olvidar todo. Pero cuando encendió las luces del interior del coche, vio algo que hizo que su corazón se detuviera. En el asiento trasero, donde la mujer había estado sentada, había una huella húmeda, como si alguien hubiera salido de un charco. Pero lo que realmente lo aterrorizó fue el espejo retrovisor. Reflejada en él, pudo ver una figura en la oscuridad, sentada justo detrás de él. Era ella. Carlos nunca volvió a ser visto. Su taxi fue encontrado días después, abandonado en la misma dirección donde había dejado a la mujer. Nadie supo qué le pasó realmente, pero algunos dicen que si conduces por esas calles solitarias en una noche de lluvia, podrías encontrarte con el mismo destino. Algunos taxistas han contado historias sobre una pasajera que desaparece sin dejar rastro, y otros aseguran haber visto su reflejo en el retrovisor, siempre sentada en el asiento trasero, esperando. A partir de esa noche, en las calles desiertas, se dice que el taxi de Carlos aún vaga, recogiendo pasajeros para nunca dejarlos llegar a su destino. Todo comenzó una noche cualquiera, una de esas en las que te acuestas en la cama esperando un sueño tranquilo. No había nada especial en ese día, al menos eso creía. Era de madrugada cuando todo empezó. El sonido del teléfono me sacó de un sueño inquietante, ya que comenzó a sonar el timbre de llamada. Vi la hora y eran las 3:33 am, entonces miré la pantalla del teléfono y vi un número desconocido. Mi primer pensamiento fue que se trataba de una broma o la llamada de alguien equivocado, pero había algo en esa llamada que me hizo dudar, algo que no pude ignorar. Sin pensarlo demasiado, contesté. Hola. Mi voz estaba ronca, todavía atrapada en la confusión del sueño. Pero solo escuché silencio. Un silencio que parecía más pesado de lo normal. Luego, un leve zumbido llenó la línea, como si alguien estuviera al otro lado, pero sin querer hablar. Intenté preguntar de nuevo quién era, pero no obtuve respuesta. Solo el zumbido persistente y, en algún lugar detrás de él, un susurro que apenas podía oír. Colgué el teléfono, sintiendo una extraña incomodidad en el pecho. Pensé que había sido solo una llamada perdida o una broma pesada, pero no pude volver a dormir esa noche. Los susurros que había oído, o que creía haber oído, se quedaron en mi mente, repitiéndose en un ciclo sin fin. La noche siguiente, el teléfono volvió a sonar a las 3:33 am. Esta vez, sentí un escalofrío en la espalda antes de contestar. Era el mismo número, el mismo silencio al otro lado de la línea, pero ahora, los susurros eran más claros. Parecía que alguien intentaba decirme algo, pero las palabras estaban distorsionadas, mezcladas con la estática. ¿Quién eres? Grité, con la frustración y el miedo mezclándose en mi voz. Nuevamente escuché lo mismo, el zumbido y esos susurros, ahora más insistentes, como si estuvieran acercándose, tratando de romper la barrera entre ese otro lugar y el mío. Después de unos segundos, colgué de nuevo. Pero esa vez, no pude simplemente ignorarlo. Sabía que algo estaba mal, que esto no era una simple broma. Intenté rastrear el número, pero no había ninguna información. Era como si la llamada viniera de ningún lugar, de un vacío entre dimensiones. Las noches siguientes, la situación se volvió más extraña. Las llamadas continuaron, siempre a la misma hora, siempre el mismo número. Empecé a notar cosas extrañas en mi vida diaria. Sombras que parecían moverse por el rabillo de mi ojo, y la sensación de que alguien me observaba cuando estaba solo. Mi ansiedad creció, y con ella, una extraña obsesión por esas llamadas. Una noche, decidí grabar una de las llamadas. Pensé que si podía captar algo, podría entender qué estaba pasando. Preparé el teléfono y esperé. A las 3:33 am, como si fuera parte de un reloj infernal, el teléfono sonó. Contesté y dejé que la llamada se grabara.
No dije nada, solo escuché. Al principio, solo había estática, pero luego los susurros comenzaron de nuevo. Esta vez, pude entender algunas palabras. No estás solo. Estoy cerca. Pronto. Mi corazón latía con fuerza mientras escuchaba. Sabía que esas palabras eran para mí, que quien fuera que estuviera detrás de esa llamada, sabía algo sobre mí, algo que no debería saber. Colgué de inmediato y revisé la grabación. Pero cuando la reproduje, todo lo que obtuve fue un silencio absoluto. No había estática, ni susurros, ni siquiera el sonido de mi respiración. Era como si la llamada nunca hubiera existido. Esa noche, no pude dormir. Estuve despierto, mirando el techo, esperando que algo más sucediera. Sabía que estaba en peligro, pero no sabía de qué o de quién. Intenté buscar ayuda, pero cada vez que trataba de explicar lo que estaba pasando, las palabras se desvanecían en mi mente, como si algo me estuviera impidiendo hablar. Mis amigos pensaban que estaba perdiendo la cabeza, y al final, me encontré solo, luchando con un enemigo invisible. Decidí que la única forma de detenerlo era confrontarlo. Una noche, a las 3:33 am, en lugar de esperar la llamada, fui yo quien llamó. Marqué el número que había estado atormentándome, esperando que alguien contestara, esperando obtener respuestas. El teléfono sonó. 1, 2, 3 veces. Y luego, alguien contestó. Hola, dijo una voz familiar. Era mi propia voz. Sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. La voz al otro lado era idéntica a la mía, pero había algo en ella que me hizo sentir frío. Algo en la forma en que pronunciaba las palabras, como si supiera algo que yo no. Entonces me dijo, no mires detrás de ti. El pánico me paralizó. Sabía que algo estaba allí, algo que había estado esperándome. Lentamente, giré la cabeza, esperando ver una sombra, una figura oscura, pero no había nada. El teléfono se apagó en mis manos, y por un momento, me quedé en la oscuridad, solo con mi miedo. Pero esa no fue la última llamada. A la noche siguiente, exactamente a las 3:33 am, recibí otro mensaje de voz. No me atreví a contestar, pero cuando revisé el mensaje, lo que escuché me dejó sin aliento. Era la grabación de mi propia voz, pero esta vez, decía algo que no había dicho antes. Estoy más cerca de lo que piensas. No había grabado esa parte. No recordaba haber dicho esas palabras, pero ahí estaban, claras como el día, como si alguien hubiera tomado control de mi voz, de mi vida. Desesperado, tiré mi teléfono y me compré uno nuevo, con la esperanza de que todo esto terminara. Pero esa misma noche, a las 3:33 am, el nuevo teléfono sonó. Esta vez, no contesté. Dejé que sonara hasta que se detuvo. A la mañana siguiente, decidí revisar las cámaras de seguridad de mi apartamento, esperando encontrar algo que me diera una pista. Cuando observé la grabación de las 3:33 am, vi algo que me heló la sangre. Había una figura oscura parada afuera de mi puerta, sosteniendo algo en sus manos. Era mi teléfono viejo. Lo dejó en la puerta y se fue, desapareciendo en las sombras. No sé cómo lo hizo, cómo algo que no debería existir estaba interfiriendo en mi vida. Pero sé que no estoy seguro aquí, sé que estoy siendo vigilado. Cada noche, a las 3:33 am, el teléfono vuelve a sonar. No lo contesto, pero sé que algún día, tendré que hacerlo. Porque siento que algo más grande está en juego, algo que está más allá de mi comprensión. No sé cuánto tiempo más puedo soportarlo. Cada día que pasa, siento que pierdo un poco más de mi cordura. Y cada vez que el teléfono suena, siento que estoy más cerca de descubrir una verdad que desearía nunca haber conocido. Así que, si alguna vez recibes una llamada a las 3:33 am, por favor, no contestes. No hagas lo que yo hice. Porque puede que no haya forma de volver atrás una vez que cruzas esa línea. Me llamo Luis, y aquella noche del 15 de septiembre, por primera vez, decidí no ir con mi familia a la celebración. Ellos se fueron a casa de unos tíos en las afueras, donde cada año hacían una gran fiesta con toda la familia. Yo no tenía ganas de estar rodeado de tanta gente, así que les dije que me quedaría en casa. A pesar de sus insistencias, preferí quedarme solo. Era una noche perfecta para descansar, o al menos eso creía. Al principio, todo estaba tranquilo. Me quedé viendo la televisión, esperando a que la hora del grito de independencia llegara, pero el silencio comenzó a hacerse presente poco a poco. La colonia, que normalmente era ruidosa, estaba vacía.
Todos los vecinos se habían ido a celebrar con sus familias, dejando las calles desiertas. Solo yo permanecía en mi casa. Eran cerca de las 10 de la noche cuando empecé a notar que algo no estaba bien. Apagué la televisión para buscar algo de comer en la cocina, y fue entonces cuando los ladridos comenzaron. Al principio, eran distantes, como si vinieran de varias casas más allá. Pero rápidamente se acercaron, como si todos los perros de la colonia se hubieran puesto de acuerdo para ladrar al mismo tiempo. Pensé que tal vez se habían alterado por los cohetes, pero lo extraño era que en mi zona no había ruido alguno. Ningún cohete, ningún grito, absolutamente nada. El silencio era casi opresivo, roto solo por los ladridos que sonaban con desesperación. Regresé a la sala, intentando no darle importancia, pero los perros seguían. Ladraban hacia algo que yo no podía ver. Fui hacia la ventana y miré afuera. No había nadie. Las calles estaban vacías, completamente desoladas. La oscuridad de la noche solo era rota por las luces amarillentas de los pocos faroles que seguían encendidos. Entonces, todo se detuvo. Los ladridos cesaron de golpe. La tranquilidad que tanto había deseado se volvió aterradora. El silencio era absoluto, tanto que me provocaba escalofríos. Sentí como si la colonia entera hubiera quedado suspendida en el tiempo. Me di cuenta de que no había ni un solo ruido, ni cohetes, ni voces, ni siquiera el viento. Algo estaba mal. Pensé en llamar a mis padres, pero no quería parecer paranoico. Me repetí a mí mismo que solo era una noche más, y que pronto todo volvería a la normalidad. Me acosté en el sofá, cerré los ojos e intenté no pensar demasiado. Pero esa calma repentina no me dejaba tranquilo. De repente, escuché algo que me heló la sangre. Unos pasos pesados afuera de la casa. Lentos, arrastrados, como si alguien caminara con botas grandes por la calle desierta. Al principio pensé que podría ser alguien que volvía de la celebración, pero había algo extraño en la cadencia de esos pasos. No era un caminar normal. Se sentía amenazante. Me levanté del sofá, mis piernas temblaban un poco. Caminé hacia la puerta, tratando de asomarme sin hacer ruido. Apenas abrí un poco la cortina para mirar hacia afuera. Entonces lo vi. Un hombre alto, vestido de charro, caminaba lentamente por la calle. Tenía puesto un sombrero grande que le cubría la mayor parte del rostro, y llevaba una capa negra que se movía levemente con el viento. Todo en él era oscuro, como si estuviera hecho de sombras. Pero lo que más me inquietó fue el caballo negro que lo acompañaba, caminando junto a él, con una tranquilidad perturbadora. Sus cascos apenas tocaban el suelo, como si flotara. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Sabía quién era. Lo había escuchado en leyendas cuando era niño. El charro negro, un espíritu maligno que rondaba por las noches, buscando almas a las que llevarse consigo. Pero nunca pensé que esas historias fueran reales. Y mucho menos que me toparía con él en una noche como esa. Quise alejarme de la ventana, pero no podía moverme. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. El charro se detuvo frente a mi casa, justo frente a la puerta. Sentí su mirada, aunque no podía ver sus ojos bajo el sombrero. Era como si supiera que yo estaba ahí, observándolo. De repente, el caballo giró su cabeza hacia mí. Sus ojos eran rojos, brillaban en la oscuridad, y en ese momento supe que había cometido un grave error al quedarme solo en casa. El charro negro dio un paso más, acercándose lentamente a mi puerta. El pánico me invadió, y sin pensarlo, corrí hacia el pasillo, alejándome de la sala. Los pasos se hicieron más fuertes, y el suelo crujió bajo su peso. Sentí que el aire se hacía pesado, como si algo invisible me oprimiera el pecho. Escuché un golpe seco en la puerta, como si alguien la hubiera golpeado con fuerza. Mis manos temblaban mientras trataba de encontrar mi teléfono para llamar a mis padres, pero no había señal. De repente, todo quedó en silencio. Los pasos cesaron, el aire volvió a fluir y ya no escuché nada más. No tuve el valor de regresar a la sala ni de asomarme por la ventana. Me encerré en mi habitación y me quedé despierto toda la noche, esperando el amanecer. Cuando mi familia regresó a la mañana siguiente, les conté lo que había pasado. Mis padres pensaron que solo había tenido una pesadilla, pero yo sabía la verdad. Esa noche, el charro negro había venido por mí, y solo Dios sabía por qué me había dejado vivir. Desde esa noche juré que nunca más me quedaría solo en mi casa. Mis padres creen que todo fue producto de mi imaginación, de estar demasiado tiempo solo. Pero yo sé lo que vi, lo que sentí. El charro negro, o lo que sea que fuera esa cosa, estaba ahí, y aún puedo sentir su presencia cuando las calles quedan vacías y el silencio se hace demasiado profundo.
A veces, cuando miro por la ventana, pienso que lo veré de nuevo, parado en la oscuridad, esperando. Y me pregunto, ¿volverá por mí algún día? Vivir en una casa que tiene un techo ruidoso puede llegar a ser bastante molesto. Esta es la historia de un joven que vivía con su abuela. Él estaba en un rancho de clase media construido con un techo a base de zinc. Esto ocasionaba a menudo molestias con los gatos que se paseaban por el techo de noche, incluso la lluvia era el ruido que más perturbaba, pero desde una noche empezó a notar que los ruidos que estaba escuchando desde su techo no eran a causa de felinos que peleaban mientras él trataba de dormir, este ruido tenía algo que lo incomodaba, pues eso que estaba en el techo no solo caminaba lentamente, sino que también hacía ruidos. Una noche decidió dormir con su abuela, no aguantaba que esta cosa se posara encima de su techo a asustarlo, en muchas ocasiones solo pensó que era un gato, ya que él mismo empezaba a rasgar el techo como si estuviese arañando, y al final escuchaba maullidos, sin embargo luego de ir a la cama con su abuela, enseguida empezó a notar el mismo ruido en el techo de la habitación. Él le dijo a su abuela, «Abuela, ¿escuchas ese ruido?». Ella le respondió, «Tranquilo hijo, duerme ya, son los gatos de siempre». Pero él estaba seguro de que algo no andaba bien, es como si ese algo que estuviera rasgando el techo, supiera exactamente dónde estaba, por eso decidió dormir en el tercer cuarto, uno que usaban para familiares que venían de visita a quedarse una noche. Pero en esa misma noche, nota nuevamente el mismo ruido extraño, ya era mucha coincidencia que en el mismo sitio se escuchara cómo esa cosa, rasgaba el techo en su lugar, con el fin de no dejarlo dormir. Pero a él no le incomodaba el hecho de que hiciera ruido, por supuesto que no, el problema es mayor porque él ya no solo escuchaba pisadas y rasguños, sino también alaridos, como si fueran de una persona que llora con furia, realmente era algo inexplicable, no había escuchado nada parecido anteriormente, y esto ya le estaba erizando los pelos. Una noche, apenas escuchó el ruido, decidió ir por la escalera y subirse para ver qué estaba molestándolo cada noche, pero este fue el peor error de su vida. Cuando subió a ver qué era lo que estaba ocasionando este ruido tan molesto, se dio cuenta de que era un bulto negro que caminaba muy rápido en el techo, apenas esa cosa se dio cuenta de su presencia, se giró frente a él para mirarlo fijamente con ojos brillantes como los de un gato, pero sin duda alguna él estaba seguro que no era un gato, sus ojos reflejaban algo que le incomodaba a este joven. En segundos, la cosa del techo se posó solo a centímetros frente a él, su susto fue tan grande que se cayó de las escaleras, sufriendo lesiones que pusieron en riesgo su vida, los golpes fueron escuchados por su abuela, e inmediatamente fue a verlo. Al llegar al sitio, lo vio inconsciente e inmediatamente lo llevó al hospital, afortunadamente le dieron atención rápida, y pudo estabilizarse en cuestión de horas, tan solo había sufrido una contusión menor, a pesar del tremendo golpe el chico no podía olvidar la cara de esa cosa, estando con su abuela en la habitación, su vecino Roger fue a visitarlo. Él ya era un señor mayor, muy cercano a la familia del joven desde que su abuelo murió, él le pidió al joven que le contara lo ocurrido esa noche, al parecer el hombre no se mostraba sorprendido, y asentía con la cabeza todo lo que el joven le decía, al principio el chico pensó que estaba tomándole el pelo, literalmente su cara, demostraba como si le creyera más a él que su propia abuela. Luego de que él le contara todo, le dijo algo que lo dejaría atónito. «Hijo, desde hace días Michelle, mi hija se escapó, esto sucedió hace un par de meses atrás, y no he sabido nada de ella, no he reportado nada a las autoridades, porque me han llamado y me han dicho que ha estado bien, pero ella siempre había gustado de ti, y se escapó por ese motivo, aunque es un poco confuso de que lo entiendas». El chico se mostró sorprendido, y le pidió a don Roger que le contara todo. «Mi hija está enamorada de ti, pero yo le prohibí verte, hace algunas semanas atrás, remodelamos su cuarto, pero paré justo cuando estaban pintando, porque decidí quitar la pintura, y me encontré con la sorpresa de que había muchos mensajes escritos en la pared antigua, sobre la que pinté el año pasado, en ella había mensajes de amor, aunque también mensajes satánicos, encontré además libros que estaban debajo de la cama, que al parecer eran de magia negra». El joven le respondió, «¿Qué quiere decir con eso? ¿A dónde quiere llegar con todo este tema de conversación?». El señor le dijo, «Estoy seguro de saber quién te está molestando todas las noches, es mi hija en tu techo».
Desde el segundo piso de mi vivienda puedo ver cómo lo hace. El joven estaba impactado, no podía volver a casa luego de haber escuchado eso. Cuando le dieron el alta, fue con su abuela a su casa, y acordó dormir con ella. La abuela estaba preparada, había bendecido agua, y tenía preparado otras cosas especiales para alejar a las brujas, pero esa noche no se presentó. Al día siguiente, antes de que saliera el sol, al chico se le ocurrió ir a mirar al techo, se sentía más seguro ahora con la poca luz del sol sobre su vivienda, pero una vez que observó el techo, escuchó una voz que le dijo: «Ya no estoy aquí. Ahora estoy esperándote en tu habitación». El joven sintió escalofríos, y llamó a gritos a su abuela, advirtiéndole que había algo en su habitación. Segundos luego escuchó golpes y gritos de su abuela, pero cuando llegó asustado a su lado, se dio cuenta de que estaba bien. «¿Qué pasó, abuela?». La abuela le respondió: «Michelle estaba aquí, pero tenía una apariencia extraña. Realmente no sé si era ella, pero definitivamente es una bruja». Su abuela había logrado alejarla con los objetos que había preparado contra las brujas, lastimándola y obligándole a escapar. Pasaron varios días en tranquilidad, y el joven pensaba que ya todo había terminado y se animó a dormir solo en su habitación. Sin embargo, Michelle se volvió a presentar en su casa en la semana, esta vez mientras su abuela dormía. Golpeada y arrepentida lo miró y le dijo: A partir de ahora no habrá una noche en la que duermas tranquilo. Desde que era niño, mis padres me llevaban al rancho de mis abuelos durante las vacaciones o los fines de semana largos. Pero ya habían pasado años desde la última vez que fuimos. Vivir en la ciudad me había hecho olvidar lo que era caminar por las calles de tierra, sentir el olor a madera vieja, o escuchar las historias que los más viejos contaban en las noches de luna llena. Un día de vacaciones decidimos ir al rancho, mis padres, mi hermana y yo llegamos un viernes. Todo parecía normal, incluso un poco aburrido. Era el mismo lugar de siempre, la casa antigua de adobe, los campos que parecían no tener fin, y ese aire cargado de nostalgia que solo los que han vivido en el campo pueden entender. Sin embargo, esa tranquilidad que me recordaba a mi infancia cambiaría de golpe. Esa primera noche, después de la cena, mis abuelos, mis padres y mi hermana se fueron a dormir temprano. Yo, por mi parte, me quedé un rato más en la mesa revisando mi teléfono. Era difícil desconectarse por completo de la ciudad. El silencio en el rancho era abrumador, no se escuchaba ni un alma. Solo el viento que hacía crujir las puertas viejas. Después de un rato, decidí que era hora de dormir, pero antes de eso, tuve que salir al baño. El baño del rancho estaba alejado de la casa principal. Algo que me parecía molesto, pero que ya era costumbre. Mientras caminaba en la oscuridad, iluminado solo por la linterna que llevaba, sentí esa quietud del campo que, lejos de ser reconfortante, comenzaba a inquietarme. Estaba a mitad de camino, entre la casa y el baño, cuando lo vi por primera vez. Un perro negro, grande, mucho más grande de lo normal, con ojos brillantes que me observaban desde la distancia. Lo que más me llamó la atención fue que no tenía cola. Había algo extraño en él, algo que no pude explicar, pero que me llenó de un miedo irracional. Me quedé inmóvil durante unos segundos que parecieron horas. El perro no se movía, pero no dejaba de mirarme. De repente, se esfumó entre los árboles, como si nunca hubiera estado allí. Esa imagen del perro quedó grabada en mi mente, pero no dije nada. Al día siguiente, lo que sucedió fue aún más desconcertante. Mi hermana no estaba en la cama en la que se quedó a dormir. Al principio, pensamos que había salido a caminar al campo, pero cuando pasaron 3 horas y no aparecía, la preocupación comenzó a crecer. Mis abuelos, mis padres y yo recorrimos los alrededores del rancho buscando a mi hermana, llamándola por su nombre una y otra vez, pero no respondía. Empezamos a recorrer los campos, los caminos, los pequeños bosques que rodeaban el lugar, pero no había rastro de ella. El tiempo avanzaba, y lo único que sentíamos era una mezcla de desesperación y angustia. El día pasó y con él, nuestra esperanza de encontrarla se desvanecía. Nadie sabía qué había sucedido, y lo más aterrador es que no habíamos escuchado ni visto nada inusual, aparte de ese perro. Por la noche, cuando todo el mundo se había resignado, algo dentro de mí no me dejó quedarme quieto. Decidí que saldría de nuevo. Algo me decía que no podía rendirme todavía. Caminé por los mismos caminos que habíamos recorrido durante el día. Las sombras de los árboles parecían más largas y amenazantes en la oscuridad, pero no me detuve. Seguí avanzando hasta que, una vez más, lo vi.
El perro negro, sin cola, parado al borde de un camino de tierra. Esta vez, algo me empujó a seguirlo. Era como si ese animal quisiera mostrarme algo. Caminaba despacio, casi como si supiera que lo estaba siguiendo. Pasamos por campos que nunca había visto, terrenos que no conocía, hasta que llegamos a un pequeño pueblo en medio de la nada. El pueblo parecía abandonado. Las casas estaban viejas y llenas de maleza, como si nadie hubiera vivido allí en décadas. Pero el perro, imperturbable, saltó por una ventana abierta de una de las casas. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba, y cuando espié por la ventana, vi algo que me heló la sangre. Mi hermana estaba ahí, en una esquina de la casa, atada y aterrada. El perro se acercaba lentamente hacia ella, como si estuviera esperando el momento adecuado para atacar. Sin pensarlo, tomé una piedra del suelo y entré por la ventana. Con toda la fuerza que pude reunir, golpeé al perro en el costado. Soltó un gruñido espeluznante y retrocedió, lo suficiente para que pudiera liberar a mi hermana. El animal, herido, escapó por la puerta trasera antes de que pudiera hacerle más daño. Tomé a mi hermana de la mano y corrimos lo más rápido que pudimos hacia el rancho. No nos detuvimos ni una vez, y solo cuando llegamos, nos dimos cuenta de lo cerca que habíamos estado de algo terrible. Cuando llegamos al rancho, le contamos lo que había sucedido a nuestros padres y abuelos. Mi abuela dijo que ese perro era un nahual, y que tuvimos suerte de salir con vida de esto. A la mañana siguiente, mis padres decidieron que era mejor regresar a la ciudad. Todo lo que había sucedido los dejó muy preocupados, y ya no querían permanecer más tiempo en el rancho. Antes de irnos, decidí ir a despedirme de uno de mis tíos, quien vivía en una casa algo alejada del resto de la familia. Siempre había sido un hombre distante, solitario, que prefería mantenerse al margen de las reuniones familiares. Caminé hacia su casa, pero algo en el ambiente se sentía extraño. El aire era más denso, y a medida que me acercaba, escuché ruidos que venían del interior. Me acerqué a la ventana, con el corazón acelerado, y lo que vi me dejó sin aliento. Dentro de la casa, estaba el mismo perro negro que se había llevado a mi hermana la noche anterior. Pero lo más aterrador fue lo que sucedió después. Frente a mis ojos, el perro comenzó a cambiar. Su cuerpo se retorcía, su pelaje desaparecía, y lentamente, el animal se transformó en mi tío. Su cuerpo estaba cubierto de los mismos golpes que le había causado con la piedra. Fue en ese momento que lo entendí todo. Mi tío era el nahual. No pude evitar hacer ruido mientras retrocedía, y fue entonces cuando mi tío volteó, y nuestros ojos se encontraron. Una mezcla de sorpresa y furia se reflejó en su rostro. Él sabía que lo había descubierto. Con el corazón en la garganta, corrí de regreso al rancho, sin detenerme. Cuando llegué, les conté a mis padres lo que había visto. Al principio, no me creyeron, pero al ver el pánico en mis ojos, decidieron acompañarme de regreso a la casa de mi tío. Sin embargo, cuando llegamos, él ya no estaba. La casa estaba vacía, como si hubiera desaparecido sin dejar rastro. Desde ese día, mi tío nunca volvió a ser visto. La familia trató de olvidar lo sucedido, pero yo nunca pude. Sabía lo que había visto, sabía que mi tío era el nahual que había secuestrado a mi hermana. Ahora, cada vez que visito el rancho, no puedo evitar sentir que está ahí, acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para regresar. Han pasado años desde aquella noche, pero el miedo sigue presente. Mi tío desapareció sin dejar rastro, y aunque la familia prefiere no hablar del tema, todos sabemos la verdad. El rancho ya no es el mismo para mí. Cada vez que escucho el ladrido de un perro en la distancia, siento que es él, esperando su oportunidad. No sé si algún día volverá, pero algo dentro de mí me dice que, cuando lo haga, no será en su forma humana. Las estaciones de metro de la ciudad siempre tenían un aire diferente por la noche. El ruido de la multitud desaparecía, dejando solo un silencio que se mezclaba con el sonido lejano de trenes que parecían ser fantasmas deslizándose por las vías. Los túneles oscuros se volvían inquietantes, y las luces fluorescentes parpadeantes solo acentuaban la sensación de desolación. Daniel, un joven de 23 años, trabajaba como encargado de la limpieza nocturna en una de las estaciones más antiguas de la ciudad. Era un trabajo rutinario, pero bien pagado, y le permitía disfrutar de la soledad que tanto valoraba. No le importaba estar solo en la vasta y vacía estación de metro. Al menos, eso pensaba antes de aquella noche. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando Daniel comenzó su turno.
Había sido un día largo, y estaba ansioso por terminar el trabajo y volver a casa. Mientras barría el andén, escuchó un ruido extraño. Era como un susurro, una voz suave que parecía venir de algún rincón oscuro de la estación. Levantó la vista, pero no vio a nadie. Solo es el viento, se dijo a sí mismo. Siguió con su tarea, intentando ignorar la sensación de que algo estaba mal. Sin embargo, el susurro persistía, una y otra vez, como si alguien intentara captar su atención. Decidió explorar la estación, pensando que tal vez alguien se había quedado atrapado o perdido. Caminó por los pasillos desiertos, iluminados solo por las luces intermitentes, pero no encontró a nadie. Cuando regresó al andén, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ahí, en la distancia, vio a una mujer parada cerca del borde de la vía. Llevaba un vestido blanco que contrastaba con la oscuridad del lugar, y su cabello largo y negro le cubría parcialmente el rostro. «Señora, ¿necesita ayuda?», llamó Daniel, sorprendido de ver a alguien a esas horas. La mujer no respondió. Permanecía inmóvil, mirando hacia las vías con una expresión que Daniel no podía distinguir desde su posición. Sintió una creciente incomodidad al ver que ella no se movía ni reaccionaba. «No debería estar aquí». «El metro ya cerró», dijo, acercándose lentamente. Cuando estaba a unos metros de ella, la mujer giró su cabeza hacia él. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, y sus ojos eran pozos oscuros, vacíos de vida. Daniel se detuvo en seco, sintiendo el miedo apoderarse de él. La mujer comenzó a caminar hacia él con pasos lentos y arrastrados, sin apartar la mirada. «¿Qué quiere?», preguntó Daniel, dando un paso atrás. La mujer levantó una mano, señalando algo detrás de él. Confundido, Daniel se dio la vuelta y vio el tren acercándose lentamente por el túnel. No había ninguna luz encendida en su interior, solo una oscuridad total. Era como si el tren estuviera viajando sin destino, como un espectro de metal y acero. El tren se detuvo frente a él, y las puertas se abrieron con un chirrido metálico. Daniel miró a la mujer, pero ella ya no estaba. Su corazón latía con fuerza mientras miraba el interior del tren, sintiendo una atracción inexplicable para entrar. Sin saber por qué, dio un paso hacia adentro. El tren se sentía frío, mucho más frío que la estación. Las ventanas estaban cubiertas de una fina capa de escarcha, y el aire estaba cargado con un olor metálico y rancio. Daniel caminó por el pasillo, observando los asientos vacíos. Había algo extraño en el vagón, algo que no podía definir. Era como si las sombras se movieran a su alrededor, susurrando palabras incomprensibles. Cuando llegó al siguiente vagón, vio a la mujer nuevamente. Estaba sentada en un asiento al final del vagón, mirando por la ventana. Daniel sintió una mezcla de miedo y curiosidad, y decidió acercarse. «¿Quién eres?», preguntó con voz temblorosa. La mujer no respondió. En cambio, levantó una mano y señaló nuevamente, esta vez hacia el suelo. Daniel bajó la vista y vio algo que lo dejó helado. El suelo del vagón estaba cubierto de huellas húmedas, como si alguien hubiera estado caminando en el agua. Las huellas llevaban a un punto en específico, justo debajo de donde la mujer estaba sentada. El terror comenzó a apoderarse de Daniel mientras se daba cuenta de que las huellas no pertenecían a alguien vivo. Dio un paso atrás, y la mujer finalmente habló. «No debiste subir al tren», susurró. Su voz era como un eco distante, llena de desesperanza. Antes de que pudiera reaccionar, las luces del vagón comenzaron a parpadear. La oscuridad se arremolinaba a su alrededor, y el tren comenzó a moverse, pero esta vez a una velocidad aterradora. Daniel intentó correr hacia la puerta, pero la oscuridad lo rodeaba, ahogando sus gritos. El sonido del tren acelerando se mezcló con los susurros, que ahora eran más fuertes, más intensos. Las puertas del vagón se abrieron de golpe, y Daniel fue lanzado al andén, rodando por el suelo frío y duro. Se levantó rápidamente, jadeando, y se dio cuenta de que estaba de vuelta en la estación, pero algo era diferente. El lugar estaba cubierto de una niebla espesa, y no había señal del tren, ni de la mujer. Al mirar alrededor, vio que las paredes de la estación estaban cubiertas de grafitis y signos de abandono, como si hubiera pasado años desde la última vez que alguien estuviera allí. El reloj en la pared estaba detenido, marcando las 3 de la mañana. El tiempo parecía haberse detenido. Daniel comenzó a caminar hacia la salida, pero sus pasos resonaban en el vacío.
El miedo se convertía en pánico cuando se dio cuenta de que la salida estaba bloqueada por escombros, como si un derrumbe hubiera sellado la entrada. Se giró para buscar otra salida, pero la niebla se espesaba, y las sombras parecían moverse por su cuenta. Fue entonces cuando escuchó los pasos. Eran lentos, deliberados, y provenían de lo profundo del túnel. Daniel sabía que no estaba solo. Los susurros comenzaron de nuevo, y esta vez podía distinguir algunas palabras. No debiste venir, no debiste tomar el último tren. Una figura emergió de la niebla. Era la mujer, pero ahora su apariencia era mucho más aterradora. Su piel estaba descompuesta, con pedazos cayéndose, revelando carne putrefacta. Sus ojos, que antes eran pozos oscuros, ahora eran agujeros vacíos, que destilaban un líquido negro y viscoso. Daniel intentó correr, pero sus piernas no respondían. Estaba paralizado por el terror. Estás atrapado aquí para siempre. Susurró la mujer, su voz retumbando en su cabeza. De repente, todo se oscureció. Daniel sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía, y cayó en un abismo sin fin. La oscuridad lo envolvía, y las voces se mezclaban con gritos de agonía. Estaba cayendo, pero nunca tocaba fondo. Finalmente, despertó. Estaba en su cama, sudando y respirando pesadamente. La luz del sol entraba por la ventana, y los sonidos de la ciudad le devolvían la sensación de normalidad. Solo fue un sueño, se dijo, tratando de calmarse. Sin embargo, cuando intentó levantarse, sintió un dolor agudo en la espalda. Se giró y vio, con horror, que su ropa estaba empapada de agua sucia, y en el suelo, junto a su cama, había una huella húmeda, una huella que no pertenecía a nadie más que a la mujer del metro. Se levantó con dificultad y fue al baño para mirarse en el espejo. Pero cuando encendió la luz, se quedó helado. Reflejada en el espejo, detrás de él, estaba la mujer. Sus ojos vacíos lo miraban fijamente. Estás en mi tren ahora, Dijo, con una sonrisa siniestra. Las luces parpadearon y se apagaron, dejando a Daniel sumido en la oscuridad. Y entonces, lo último que escuchó fue el sonido de un tren acercándose, cada vez más cerca, hasta que todo quedó en silencio. Al día siguiente, encontraron el cuerpo de Daniel en la misma estación de metro donde trabajaba, su rostro congelado en una expresión de terror absoluto. Nadie pudo explicar cómo llegó allí, ni por qué sus ropas estaban mojadas, pero desde esa noche, los trabajadores del metro comenzaron a escuchar susurros en los túneles, y más de uno juró haber visto a una figura femenina de pie en el andén, esperando el último tren. Cuando me mudé a este vecindario, pensé que finalmente había encontrado un lugar tranquilo donde vivir. Después de años de saltar de apartamento en apartamento, esta pequeña casa en los suburbios parecía la opción perfecta. Calles limpias, vecinos amables y un ambiente de comunidad que era difícil de encontrar en la ciudad. El primer mes fue tranquilo. Pasaba mis días trabajando y mis noches disfrutando de la paz de mi nuevo hogar. Pero, como suele ocurrir, la normalidad fue interrumpida por algo que nunca esperé. Mi vecino de al lado, el señor García, era un hombre en sus 50, de esos que parecen haber vivido una buena vida. Siempre me saludaba con una sonrisa y un leve movimiento de cabeza cuando nos cruzábamos en el jardín. Al principio, no presté mucha atención, pero pronto comencé a notar cosas que no cuadraban. El señor García tenía un horario extraño. Solía verlo salir tarde en la noche, siempre con una pequeña mochila y regresando justo antes del amanecer. Nunca vi que recibiera visitas ni que hablara con otros vecinos. Su jardín, aunque bien cuidado, siempre parecía demasiado perfecto, como si tratara de mantener una fachada impecable. Una noche, después de un día largo de trabajo, estaba en la cama, intentando dormir, cuando escuché un ruido que venía de su casa. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero luego lo escuché de nuevo. Un golpe sordo, como si algo pesado cayera al suelo. Me senté en la cama, agudizando mis oídos, y escuché otro sonido, esta vez más claro, parecía un gemido ahogado. El corazón me latía con fuerza mientras me levantaba y me acercaba a la ventana que daba al jardín trasero del señor García. Miré hacia su casa, y vi que la luz del sótano estaba encendida. Algo no estaba bien. Pasaron varios minutos en los que me debatí si debía hacer algo o simplemente ignorarlo.
Pero la curiosidad, o quizás la preocupación, se apoderó de mí. Decidí salir y echar un vistazo más de cerca. Caminé lentamente por mi jardín, tratando de no hacer ruido. Las sombras de la noche envolvían todo a mi alrededor, y cada crujido bajo mis pies resonaba como un trueno en mi cabeza. Me acerqué a la ventana del sótano del señor García, la luz interior brillaba intensamente, proyectando sombras extrañas en las paredes. Entonces lo vi. El señor García estaba en el sótano, inclinado sobre algo que no pude distinguir claramente al principio. Mi corazón se detuvo cuando me di cuenta de lo que era. Un cuerpo, inerte en el suelo, con manchas oscuras que se esparcían por el concreto. Sentí que la tierra se abría bajo mis pies. Mis ojos no podían creer lo que veían. El amable vecino, el hombre que me saludaba cada mañana, estaba limpiando meticulosamente lo que parecía ser un cuerpo. No pude ver su rostro, pero sus movimientos eran rápidos, eficientes, como si lo hubiera hecho muchas veces antes. Retrocedí lentamente, mi respiración era un susurro tembloroso en la noche. Volví a mi casa, cerré la puerta con cuidado y me recosté contra ella, tratando de asimilar lo que acababa de ver. ¿Podía ser cierto? ¿Podía el señor García ser un asesino? Los siguientes días fueron un tormento. Cada vez que veía al señor García, sentía un nudo en el estómago. Su sonrisa habitual me parecía ahora una mueca siniestra. Pero no sabía qué hacer. ¿Debía llamar a la policía? ¿Y si estaba equivocado? No tenía pruebas, solo lo que había visto esa noche, y la sola idea de acusar a alguien sin fundamentos me aterraba. Una noche, sin embargo, todo cambió. Estaba en casa, tratando de relajarme, cuando escuché que tocaban la puerta. Eran casi las 11 de la noche. Mi primera reacción fue no abrir, pero entonces oí la voz del señor García llamando desde el otro lado. Sé que estás ahí. Dijo con una voz calmada pero firme. Necesito hablar contigo. Mi corazón comenzó a latir descontroladamente. ¿Cómo sabía que estaba en casa? ¿Me había estado vigilando? Decidí no abrir la puerta, esperando que se marchara. Pero su tono cambió. No puedes esconderte. Dijo suavemente. Sabes demasiado. No podía respirar. El miedo me paralizaba, y sentí que la habitación se cerraba sobre mí. Sin pensar, corrí hacia la cocina y agarré un cuchillo, como si eso pudiera protegerme de lo que estaba a punto de suceder. Escuché el crujido de la puerta abriéndose lentamente. Mi mente se llenó de pánico. Había olvidado con las prisas cerrar con llave. Miré hacia la entrada, esperando ver al señor García aparecer en cualquier momento. No deberías haber mirado. Dijo su voz desde las sombras. Ahora tendrás que ser parte de esto. Apareció en la puerta, su rostro estaba cubierto de sombras, pero podía ver la sonrisa torcida en sus labios. Sostenía algo en sus manos, algo que no pude distinguir en la penumbra. Retrocedí, sosteniendo el cuchillo frente a mí, pero mi mano temblaba. No estaba preparado para esto. Él avanzó lentamente, sin mostrar miedo. No tiene que ser así. Dijo, pero en sus ojos había una frialdad que me heló la sangre. Antes de que pudiera reaccionar, se lanzó hacia mí. Sentí un dolor agudo en el estómago mientras caía al suelo. Miré hacia abajo y vi la sangre manchando mi camisa. No entendía cómo había sucedido tan rápido. El cuchillo que sostenía se me escapó de las manos, golpeando el suelo con un sonido hueco. El señor García se agachó junto a mí, y en su rostro había una expresión de satisfacción. Antes de que todo se desvaneciera en la oscuridad, susurró algo que se quedaría grabado en mi mente para siempre. Sabías demasiado y ahora serás uno más. Días después, la policía llegó a la casa del señor García, alertada por los vecinos que no habían visto a Fernando en días. Encontraron su cuerpo en el sótano junto a otros que habían desaparecido misteriosamente en los últimos años. Nunca lo habían sospechado, nunca lo habían investigado. El señor García fue arrestado, pero nunca dijo una palabra en el juicio. Solo sonreía, como si todo hubiera salido según su plan. Y Fernando, ahora, es solo un hombre más en una lista de víctimas que pensaron que conocían a su vecino. Pero te lo advierto, si alguna vez sospechas algo extraño en tu vecindario, no ignores las señales. Porque puede que un día descubras algo que no deberías, y para entonces, será demasiado tarde. Dicen que algunos edificios tienen una vida propia, una historia oculta entre sus paredes, imposible de borrar con el paso del tiempo.
Pero lo que pocos saben es que, a veces, las historias más oscuras se quedan ancladas en un lugar, atrapando a aquellos que se atreven a entrar. Esta es la historia de un hombre que se encontró con algo más que un lugar para vivir. Encontró los rastros de alguien que nunca se fue. Me llamo Fernando, y soy un tipo normal. Trabajo en una oficina, salgo con mis amigos los fines de semana, y hace poco logré algo que llevaba tiempo buscando: mi propio departamento. Después de años de compartir vivienda y ahorrar hasta el último peso, finalmente pude alquilar un pequeño pero acogedor lugar en un barrio céntrico. Era un edificio antiguo, pero tenía carácter. Las paredes eran gruesas, los techos altos, y a pesar de los años que llevaba en pie, todo parecía en buen estado. La primera vez que lo vi, me atrapó su atmósfera. Había algo encantador en esos corredores largos y las puertas de madera maciza. Me imaginé caminando por esos pasillos, viviendo mi vida con tranquilidad, y me convencí de que ese era el lugar perfecto para mí. No había nada fuera de lo común en el edificio, salvo un pequeño detalle que el casero mencionó como si fuera algo sin importancia. Este apartamento ha estado vacío por un tiempo, dijo mientras me mostraba la sala. El inquilino anterior, bueno, simplemente dejó de pagar y desapareció. No hemos sabido nada de él. No le di mucha importancia a lo que me dijo. A fin de cuentas, en la ciudad la gente se muda todo el tiempo, a veces sin previo aviso. Firmé el contrato y una semana después, me mudé. Las primeras semanas fueron de lo más normales. Me dediqué a desempacar mis cosas, organizar mi vida, y acostumbrarme a la rutina del lugar. Los vecinos eran amables, pero distantes. El edificio tenía un aire de tranquilidad que, al principio, agradecí. Todo parecía en calma, hasta que una noche comencé a notar pequeños detalles que no encajaban. Empezó con ruidos. Al principio eran apenas perceptibles, como crujidos en el suelo o el sonido lejano de una puerta abriéndose y cerrándose. Pensé que era normal en un edificio viejo, pero las cosas comenzaron a escalar. Una noche, mientras leía un libro en la sala, escuché el sonido claro de pasos que venían del piso de arriba. Me extrañó, ya que el apartamento de arriba estaba vacío, o al menos eso me había dicho el casero. Me levanté, fui hacia la puerta y escuché con atención. Los pasos se detuvieron, pero sentí una presión extraña en el ambiente, como si alguien estuviera justo del otro lado de la puerta. Esperé unos minutos, sin atreverme a abrir. Finalmente, me convencí de que era mi imaginación y volví a mi libro. Pero los ruidos no se detuvieron. Cada noche, a la misma hora, los pasos regresaban, siempre en el mismo lugar, y siempre cuando estaba solo. Lo más perturbador era que no se escuchaban en el pasillo, sino justo sobre mi cabeza, en el apartamento vacío. Decidí preguntarle al casero si había alquilado el apartamento de arriba, pero su respuesta fue firme. No, ese lugar sigue vacío. No he tenido tiempo de mostrarlo a nadie. Me miró con curiosidad cuando le mencioné los ruidos, como si estuviera esperando que dijera algo más, pero no insistí. No quería parecer paranoico. Sin embargo, las cosas comenzaron a empeorar. Una noche, mientras dormía, desperté de golpe. Mi habitación estaba completamente a oscuras, y por un segundo no supe por qué me había despertado. Entonces lo escuché. Una respiración pesada, lenta, como si alguien estuviera justo al pie de mi cama. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Encendí la lámpara de la mesita de noche y no vi a nadie, pero la sensación de que había algo en la habitación era abrumadora. A la mañana siguiente, intenté sacarme la idea de la cabeza. Tal vez había sido una pesadilla, producto de la tensión acumulada por los ruidos. Sin embargo, esa misma tarde, mientras revisaba unas cajas en el desván del edificio, encontré algo que cambió mi perspectiva por completo. En una esquina, casi oculto entre pilas de objetos olvidados, encontré una caja que no parecía pertenecer al resto. Estaba llena de papeles, cartas, y algunas fotografías viejas. Al revisarlas, noté que varias de ellas mostraban a una familia que, por el aspecto de las imágenes, debía haber vivido en el edificio hace muchos años. Una de las cartas, dirigida a alguien llamado Luis, estaba fechada hacía más de 2 décadas. Decidí llevarme las fotos y las cartas a mi apartamento para revisarlas con más calma. Mientras leía las cartas, descubrí que Luis había sido el inquilino de mi departamento mucho antes de que el edificio fuera remodelado. Las cartas hablaban de su aislamiento, de cómo, tras la muerte de su esposa, se había recluido en el apartamento, evitando el contacto con el exterior. Los últimos mensajes parecían más perturbadores, como si Luis hubiera empezado a perder la razón.
En una de las últimas cartas, escribía sobre ruidos que escuchaba en la noche, y cómo sentía que alguien lo observaba constantemente. Lo que más me inquietó fue un pequeño cuaderno que encontré al fondo de la caja. Era un diario, y en las últimas páginas, Luis mencionaba la presencia de una figura que se aparecía en las noches, observándolo desde la esquina de su habitación. Describía cómo sentía su respiración cerca, pero que cuando encendía la luz, nunca veía a nadie. Esa descripción me heló la sangre. Era exactamente lo que yo había experimentado. Desde ese día, las cosas se volvieron más intensas. No solo los ruidos, sino que las puertas de mi apartamento empezaban a cerrarse solas, y el ambiente se volvía cada vez más pesado, más opresivo. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí claramente cómo alguien se sentaba al borde de mi cama. El colchón se hundió bajo el peso de lo que fuera que estuviera allí, pero cuando me incorporé, no había nada. Decidí que era hora de investigar más sobre el edificio. Fui al archivo municipal, buscando registros antiguos. Descubrí que, efectivamente, Luis había vivido allí, pero nunca había sido encontrado. Había desaparecido sin dejar rastro, y tras su desaparición, varios inquilinos abandonaron el edificio, reportando actividades extrañas que coincidían con lo que yo estaba experimentando. Aquella noche fue la última que pasé en el departamento. Los ruidos, la sensación de estar siendo observado, todo se intensificó. Sentí que la presencia de Luis, o lo que fuera que habitaba ese lugar, estaba cada vez más cerca. Empaqué mis cosas y me fui, sin mirar atrás. A veces, los lugares guardan más de lo que podemos ver. Los ecos del pasado, los miedos no resueltos, las almas que nunca encontraron descanso. Fernando dejó el edificio, pero no puede olvidar lo que vivió allí. Algunos dicen que el último inquilino sigue esperando a que alguien más tome su lugar. En México, las leyendas de brujas son casi tan antiguas como el mismo país. Se habla de mujeres que, en las noches más oscuras, se transforman en bolas de fuego y surcan el cielo, buscando bebés recién nacidos para alimentarse de su sangre. Estas brujas, según las historias, habitan en lo profundo de los cerros y montañas, donde practican rituales oscuros y misteriosos. Uno de estos lugares es un cerro en Toluca, un sitio rodeado de misterio y temor para quienes viven cerca. Muchos aseguran haber visto las bolas de fuego, pero pocos se atreven a investigarlo, ya que las leyendas advierten que quien lo haga podría no regresar jamás. Esto sucedió hace algunos años. Todo comenzó cuando mi amigo Arturo me propuso que fuéramos al cerro a buscar a las famosas brujas de Toluca. Nunca había creído en esas cosas, pero algo dentro de mí no podía ignorar el temor que siempre había sentido por las historias que me contaban desde pequeño. Las leyendas hablaban de esas mujeres que volaban por los cielos convertidas en bolas de fuego y que realizaban rituales oscuros en la cima de los cerros. Incluso se decía que secuestraban a recién nacidos para chuparles la sangre. Arturo estaba obsesionado con la idea de ver algo, pero yo tenía mis dudas. En el fondo, no creía en eso, aunque debo admitir que tampoco me hacía gracia la idea de ir. La curiosidad me ganó, pero también el miedo a que me tomaran por cobarde. Vivíamos en un pueblo no muy alejado del lugar, así que decidimos que la primera noche sería más que nada para explorar. De camino nos topamos a un hombre anciano. Nos dijo que no fuéramos al cerro de noche, y que regresemos a casa antes de que sea demasiado tarde. Seguimos nuestro camino, aunque sus palabras me inquietaron un poco. Llegó la noche, y aún no llegábamos al cerro. Solo la luz de nuestras linternas y el resplandor de la luna iluminaba el camino. Al principio, todo era tranquilidad. El lugar estaba silencioso, con el único sonido de nuestros pasos en el suelo y el viento rozando las ramas de los árboles. Mientras caminábamos, Arturo iba emocionado, hablando sobre cómo las bolas de fuego podían ser brujas en su forma más pura, pero a mí solo me preocupaba cuánto tiempo íbamos a estar caminando. De repente, Arturo se detuvo en seco, mirando al horizonte. Me dijo que había visto algo, una luz que se movía a gran velocidad, como una bola de fuego. Yo no vi nada, así que solo pensé que estaba jugando conmigo, tratando de asustarme. Pero él estaba convencido de lo que había visto. Caminamos un rato más, pero ya era muy noche, y aún faltaba para llegar. Así que decidimos regresar a casa. Esa noche, aunque no había visto nada, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo más estaba allí, acechándonos.
Al día siguiente, Arturo nuevamente quería ir al cerro. Yo no estaba muy convencido, pero no podía dejar que fuera solo. Así que lo acompañé nuevamente. Esta vez fuimos más temprano para tener tiempo de llegar justo antes de que cayera la noche. Arturo trajo una cámara, decidido a capturar cualquier cosa extraña que viéramos. Yo todavía estaba escéptico, pero había algo en el ambiente que me hacía sentir inquieto. Mientras caminábamos hacia el cerro, notamos algo extraño. El pasto en ciertas zonas estaba completamente quemado, como si un fuego reciente hubiera arrasado el lugar. Arturo, como era de esperarse, sacó la cámara y empezó a grabar, creyendo que esas eran marcas de las bolas de fuego. Yo, por mi parte, me sentía cada vez más nervioso. No me gustaba el ambiente, y todo se sentía pesado, como si algo invisible estuviera presionando contra nosotros. Dieron las 12 de la noche, y conforme nos acercábamos más al cerro, la tensión aumentaba. El aire estaba extrañamente denso, y cada sonido parecía amplificarse en la oscuridad creciente. Ya no hablábamos mucho, solo caminábamos, ambos atentos a cualquier señal de movimiento. Ya casi llegando a la cima del cerro, fue cuando lo vimos. 4 bolas de fuego, brillando intensamente en el cielo, se movían a una velocidad imposible, zigzagueando como si estuvieran vivas. No podía creer lo que estaba viendo, y por un segundo pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Pero las luces estaban allí, bailando en la distancia antes de aterrizar a unos metros de nosotros. Mi primera reacción fue salir corriendo. Todo en mi cuerpo me decía que no debía estar allí, que estábamos ante algo que no entendíamos y que era peligroso. Arturo, sorprendido, se acercó al lugar con su cámara, pero yo, sin pensarlo 2 veces, giré y empecé a correr cerro abajo. No me importaba nada más, solo quería salir de allí lo más rápido posible. Pero después de unos minutos, el remordimiento me golpeó. No podía dejar a Arturo solo. Me detuve, jadeando, y decidí volver por él. Cuando llegué al lugar donde habíamos visto las bolas de fuego aterrizar, Arturo ya no estaba. Lo llamé, pero no había respuesta. El área estaba completamente desierta, salvo por las marcas negras en el suelo, los restos de lo que parecían haber sido las bolas de fuego y la cámara de Arturo tirada en el suelo. Sentí como una sensación de terror absoluto se apoderaba de mí. Recogí la cámara y la revisé, esperando encontrar algo que me diera una pista de lo que había ocurrido. Lo que vi en la grabación fue aún peor de lo que imaginaba. Arturo había logrado capturar algo antes de desaparecer. 6 mujeres mayores, brujas, reunidas en lo que parecía ser un ritual. Al parecer habían más de ellas aparte de las que vimos en forma de fuego. Una de ellas sostenía a un recién nacido en brazos, y las otras estaban murmurando palabras que no podía entender. Se sentía como si el video estuviera cargado de una energía oscura, algo que iba más allá de lo que podía comprender. En la grabación se escuchaba la respiración agitada de Arturo, y justo antes de que se cortara, pude ver cómo las mujeres giraban hacia la cámara, como si supieran que estaban siendo observadas. Y entonces, la grabación se apagó. El miedo me paralizó. Recordé todas las historias de las brujas que secuestraban recién nacidos para chuparles la sangre y mantener su juventud, y ahora tenía frente a mí la prueba de que esas leyendas no eran solo cuentos para asustar a los niños. Intenté buscar a Arturo, pero no había rastro de él. Lo llamé una y otra vez, pero el eco de mi voz fue lo único que obtuve en respuesta. Ya estaba muy cansado, así que regresé a mi casa lo más rápido que pude. Al siguiente día, fui directo a la policía. Les conté lo que había ocurrido, aunque sabía que no me iban a creer. Intenté mostrarles las grabaciones, pero estas ya no existían. Habían desaparecido de la nada sin razón alguna. No pude recuperar nada de lo que había grabado esa noche. Las imágenes de las brujas, el recién nacido, todo había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Sin pruebas, la policía no pudo hacer mucho. Buscaron a Arturo durante semanas, pero nunca encontraron ningún rastro. Fue como si se lo hubiera tragado la tierra. Durante estos años, he cargado con la culpa de haber dejado a mi amigo solo. No pasa un día sin que me pregunte qué habría pasado si no hubiera salido corriendo. Desde esa ocasión, no paro de pensar en esas brujas, y en todas las atrocidades que hacen, y aunque ha pasado mucho tiempo, jamás volveré a salir de noche.